Bienvenidos nuevamente a esta serie de capítulos de información médica, de podcast, de contenido médico. Y hoy estoy nuevamente con Facundo, estuvimos charlando en otro de los episodios de seguridad en cirugía plástica. Hoy vamos a hablar específicamente de rinoplastía, cirugía de nariz. Un poco para entrar en tema, yo por supuesto como cirujano plástico, quizás con un poco más de años de experiencia que Facu, he operado mucho hace un tiempo. Por supuesto he hecho cirugías de nariz, he hecho muchas rinoplastías. Si bien siempre me he mantenido actualizado, la cirugía de nariz en el último tiempo ha tenido como un avance tan grande que requiere de dedicación no exclusiva, pero sí muy focalizada. Cuando Facu empezó a trabajar conmigo, operábamos por supuesto narices juntos, yo intenté enseñarle mis técnicas, las aprendió, pero él ya venía con un backup de técnicas propias, un poco aprendidas, un poco por la habilidad quirúrgica que él tiene. Entonces, entre los dos lo que hicimos fue como fusionar nuestras técnicas, las mías más tradicionales, las de él quizás un poco más innovadoras, a tal punto en el que dije, pero mira, Facu, la verdad que las narices te salen maravillosas, así que por favor quiero que seas el abanderado de mi equipo en rinoplastía, así que por eso lo invité hoy, para hablar específicamente de este tipo de cirugía. Así bueno, Facu, gracias de vuelta gracias, un placer estar acá. Por venir. Nada, bueno, charlemos un poco de manera informal, como hicimos el otro día cuando hablamos con Fede de seguridad. Hablemos un poco para que la gente entienda qué significa el término rinoplastía. O sea, contanos un poco qué significa ese término. Bueno, básicamente el término a lo que hace alusión es a modificar algunas condiciones estéticas de la nariz con las cuales el paciente puede no sentirse cómodo. Es decir, una pequeña jiba, una punta caída, una nariz que puede estar torcida, orificios nasales que pueden ser de distinto tamaño o de distinta forma. Es decir, es una cirugía que lo que busca es modificar la apariencia estética de la nariz para que el paciente esté conforme y que dicha nariz, esté en armonía con todos sus rasgos faciales. Correcto, pero siempre la rinoplastía siempre es o tiene que ver con la estética, o porque viste que siempre los pacientes preguntan, ¿es estética o es funcional? ¿A qué profesional le compete cada parte? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso, entre algo estético y algo funcional? Bueno, excelente pregunta porque antiguamente, hace muchos años, cuando arrancó la rinoplastía, el principal objetivo era mejorar la estética y no se tenía en cuenta la función, es decir, que el paciente pueda respirar bien por la nariz. Eso llevó a que antiguamente hubiesen muchas secuelas funcionales y hoy por hoy no se considera una rinoplastía estética sin que eso implique también una rinoplastía funcional. Es decir, una nariz bella debe respirar. Bien. Ya no existe ese concepto por separado. O sea, las rinoplastías tienen que ser estéticas y funcionales. Bien, o sea, primer punto importante a destacar. Cuando hoy, año 2024, hablamos de rinoplastía, no solamente nos referimos a que sea linda, sino a que funcione de manera adecuada. Y siempre van de la mano. Exactamente. Hay pacientes que tal vez acuden a la consulta sin ningún problema funcional, pero no obstante, cuando operamos la nariz para embellecerla, tenemos en cuenta estas cuestiones funcionales. Y los pacientes que no respiran, hacemos las dos cosas. O sea que cuando un paciente pregunte o consulta a un cirujano qué tipo de rinoplastía hace, debería tener entendido que además de corregir su belleza, vamos a corregir la funcionalidad. Exactamente. Bien. ¿Y qué diferencia, Facu? Contémosle a la gente, encontramos con esta otra palabra que también está tan de moda, que es la rinomodelación. Excelente. Bueno, la rinomodelación es un procedimiento de la medicina estética que se hace en consultorio que consiste en la aplicación de distintos rellenos, principalmente el ácido hialurónico, en distintos puntos de la nariz que lo que buscan es de alguna manera enmascarar determinados rasgos, también buscando mejorar la estética de la nariz. Por ejemplo, se puede mejorar una pequeña jiba, una punta un poco caída, pero lo que los pacientes deben tener en cuenta es que si bien es un procedimiento que se hace en consultorio, que es un procedimiento relativamente rápido, porque son unos 15 minutos más o menos, es un efecto que no es duradero, es decir, no es algo que vaya a prolongarse en el tiempo. El ácido hialurónico se reabsorbe y por ende el paciente debe repetir este procedimiento
en numerosas oportunidades. Claro, pero es importante contarle a la gente que ambos procedimientos pueden convivir tranquilamente, porque viste, no sé si hay muchos seguidores acá de las redes y demás, que hay un grupo que son los defensores acérrimos de la cirugía y están los defensores acérrimos de la rinomodelación. Y hay como un choque cultural entre ambas corrientes. Y en realidad hay pacientes para ambos procedimientos. A mí me pasó una vez con una paciente, es una chica que todavía sigue siendo paciente mía, que está para hacerse una rinoplastía, pero por motivos personales, porque trabaja por la facultad y por demás, lo que hacemos con ella es corregirla con ácido hialurónico cada 12, 18 meses y con eso es suficiente. Entonces ella lo que me dice siempre es, yo me voy a hacer la rinoplastía, lo que pasa es que hoy no es mi momento. Quiero esperar porque quiero terminar, estabilizarme económicamente, estabilizarme con mis estudios y demás, y en algún momento lo voy a hacer. Por lo tanto, como decíamos, hay pacientes para ambos grupos. Totalmente. Lo primero que es importante que tengan en cuenta los pacientes es que la principal diferencia es que hay cosas que se pueden lograr con una cirugía que no se pueden lograr con una rinomodelación, es decir, con el procedimiento de consultorio. Hay determinadas cuestiones estéticas de la nariz, doy un ejemplo, una simetría, es decir, distinta forma o tamaño de los orificios nasales, o jivas que son demasiado prominentes, o bases cuando uno tiene los orificios nasales muy anchos, o sea, son cosas que no se pueden corregir con una rinomodelación. Entonces, lo primero y más importante es hacer un buen diagnóstico, una correcta indicación del procedimiento y explicarle al paciente qué es lo que nosotros podemos lograr. La rinomodelación lo que tiene de ventaja es justamente que evita el pasaje por quirófano. Hay pacientes que, como vos decís, o por cuestiones personales, laborales, no están listos para entrar al quirófano y mientras tanto quieren tener una mejoría. Bueno, esos pacientes se pueden realizar una rinomodelación. Bien, tomo esto del diagnóstico correcto porque, por supuesto, el paciente viene a la consulta con un requerimiento específico. Charlemos un poquitito de esto de por qué consulta el paciente que quiere hacerse una rinoplastia, o sea, cuáles son los motivos de consulta y cómo nosotros asesoramos, qué es lo importante en cuanto al asesoramiento, de qué tipo de cirugía le vamos a hacer, cómo lo encaramos, cómo lo orientamos o cómo lo educamos para contarle del procedimiento. Bueno, te diría que en líneas generales los dos principales motivos de consulta son la jiba, es decir, el ganchito prominente a nivel del dorso y la punta nasal caída. Eso sería como las dos principales causas o las dos principales cuestiones que motivan a un paciente a consultar para realizarse una rinoplastía. En cuanto a cómo es la primera consulta, bueno, obviamente que un interrogatorio para escuchar a los pacientes, para entender su historia, porque obviamente que atrás de la búsqueda de una mejoría estética siempre hay historias personales que en muchos casos son muy movilizantes y que a nosotros, bueno, como cirujanos plásticos y tal vez enfocados en el área de rinoplastía, nos genera mucha satisfacción poder ayudarlos y bueno, escuchar el motivo, qué es lo que los motiva a consultar, hacer una evaluación, por supuesto, de la anatomía de esa nariz, de la funcionalidad, si tiene o no un tabique desviado, unos cornetes hipertrofiados, si, bueno, todo lo que dijimos que hace a la rinoplastía funcional, y una vez entendido lo que el paciente quiere, establecer un plan en cuanto a cuál es nuestro objetivo estético. Tomo el punto que nombrás de la estética. ¿Qué importancia, o contémosle a la gente, qué cosa es importante o qué evaluamos nosotros, sobre todo como cirujanos plásticos formados enteramente en el concepto estético y de las proporciones, qué ventajas encontramos a la hora de indicar una cirugía? ¿Qué miramos solamente, la nariz o miramos el todo? No, por supuesto que es muy importante siempre enmarcar la nariz en un contexto, o sea, los rostros tienen proporciones y nosotros, obviamente, desde muy chiquitos en la formación en cirugía plástica, estamos muy pendientes de, como decíamos, de las proporciones, de las distintas relaciones entre las partes del cuerpo para que todo sea armónico y, bueno, obviamente que una nariz no solamente tiene que ver con la anatomía de los huesos nasales o de los cartílagos, sino tiene que ver con eso en el contexto de los huesos de la cara, del mentón, de los pómulos. O sea, nosotros tenemos en cuenta todos esos aspectos de la estética facial para lograr un resultado que sea armónico con todo el rostro. Bien, y contémosle a la gente cómo se hace una rinoplastía, porque hasta acá todo muy bonito, contamos el pre y más, pero ¿cómo es el paso a paso de una rinoplastía? O sea, clásicamente ha habido dos tipos de rinoplastías, las que llamamos abiertas, que son en las que
ahora Facu lo va a contar un poco mejor, en el que levantamos o vertimos la nariz, y después la rinoplastía cerrada, que se hacía o se hace, depende de la elección de cada cirujano, por dentro sin hacer cicatrices visibles. O sea, ¿cómo se hace una rinoplastía? Bueno, una cosa que es muy importante es que nosotros previo a la cirugía hacemos lo que se llama una simulación de un resultado aproximado. Es decir, no es una promesa de resultado, sino es entender a través de un software de computadora, realizamos algunas modificaciones y de esa manera le mostramos al paciente cuál es nuestro objetivo. Eso nos permite tomar determinadas medidas para luego trasladarlo al quirófano. Entonces, en el momento en el que el paciente entra al quirófano, tiene el contacto con el anestesiólogo, se duerme, realizamos una vez que está dormido una serie de marcaciones, ¿sí?, en la nariz muy precisas a través de un aparato que se llama proyectómetro, que nos permite ir calculando dónde vamos a realizar una disminución, una rotación, dónde vamos a realizar una modificación, y una vez que está hecha la marca arrancamos la cirugía. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre abierta y cerrada? Que esto es muy popular. Bien, la diferencia en ambas cirugías, y esto también es importante, no existe la magia en cirugía, es decir, no existe cirugía sin incisiones. Lo que podemos decir en todo caso es que algunas incisiones tal vez se emplazan por dentro de la nariz, como el caso de la rinoplastía cerrada, y en el caso de la rinoplastía abierta se le agrega una incisión muy pequeñita y realmente, obviamente que nosotros los cirujanos plásticos siempre ponemos incisiones en los pliegues, así que a nivel más o menos de los pliegues ponemos la incisión en la base de la nariz y esto nos permite un acceso mucho más amplio a todas las estructuras de la nariz, tanto los cartílagos como los huesos. Esto es importante, los cartílagos la gente no se imagina cómo es una nariz. O sea, ¿cómo es la anatomía de una nariz? ¿Qué tiene? ¿Tiene huesos? ¿Tiene cartílagos? ¿Dónde hay cartílago? ¿Dónde hay hueso? Nosotros tenemos... tradicionalmente la nariz se divide en tercios, ¿sí? Tenemos el tercio superior, que es lo que habitualmente se denomina bóveda ósea, que son básicamente los huesos, lo que se llaman los huesos propios de la nariz. Que es la parte de acá arriba. La parte dura de arriba. Lo que duele sí, cuando lo golpeas. Exactamente. Y yéndose un poquito más lateral, otro hueso que es parte del hueso maxilar, ¿sí? Que ambos forman las paredes laterales de la bóveda ósea. Luego tenemos un tercio medio, que son unos cartílagos que se llaman triangulares, y luego en la punta de la nariz tenemos otros cartílagos que son los cartílagos alares. Que es lo que normalmente se denomina nariz blanda, o sea, lo que uno puede mover cuando se toca la nariz. Exactamente. Sobre todas estas estructuras nosotros vamos a estar trabajando. Ahora bien, existen distintas variaciones anatómicas en cada una de estas porciones de la nariz que hacen que, dependiendo de la anatomía de cada paciente, uno elija una determinada técnica quirúrgica que se adapte mejor a esas condiciones. Bien, y siempre trabajamos sobre varios planos de la nariz, no es solamente trabajamos sobre el hueso, trabajamos sobre el cartílago, trabajamos sobre ambos, en realidad trabajamos sobre todo lo que requiera el paciente. ¿Y la parte funcional cómo se trabaja, la parte de la respiración? Bueno, es muy importante la evaluación previa, como decíamos anteriormente. Algunos pacientes tal vez tienen alteraciones anatómicas que hacen que no tengan una correcta respiración, ya sea alteraciones en estos cartílagos que mencionamos o alteraciones también en lo que se llama el tabique, que es la porción media de la nariz, que ya sea porque está desviado o porque un paciente puede haber tenido algún traumatismo previo, por ejemplo, y haber tenido una fractura del tabique. Bueno, todo eso puede hacer que se generen desviaciones o lo que nosotros llamamos hipertrofia, es decir, sobrecrecimiento de tejidos que hagan que no pueda tener un correcto pasaje de aire a través de las fosas nasales. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo eso previamente, diagnosticarlo y planificar una cirugía que corrija todas estas cuestiones. Bien, y sin entrar en demasiado tecnicismo, porque quizás como que supera la terminología para lo que la gente puede entender, en breves palabras, porque esto también se ha popularizado mucho en la comunicación, el tema de la rinoplastía clásica o la rinoplastía que hoy la llamamos de preservación. O sea, en dos palabras, ¿qué podríamos decir para que llevarle a la gente tranquilidad? Decirle, bueno, si te hablan de rinoplastía de preservación, significa esto, si no, significa esto, pero en todos casos lo importante es que cada paciente requiere algo específico. Bien, lo más importante que me parece que hay que destacar es que siempre hay que tener en cuenta que una nariz bella tiene que respirar. Es decir, sea cual sea la técnica que uno elija, tiene que mantener la funcionalidad de la nariz. Con respecto a lo que por ahí uno escucha hoy por hoy de lo que se llama rinoplastía preservadora, básicamente hace a luz antes, clásicamente lo que se hacía era los tejidos que sobraban en el dorso directamente se cortaban y se sacaban. Hoy lo que se trata de hacer es de no sacarlos, sino de modificar
las estructuras que están por debajo de esa jiba para luego poder, eso es lo que se hace en la rinoplastia preservadora, para bajar esa jiba y de esa manera mantener la funcionalidad, porque en el dorso de la nariz se encuentra lo que se llama la válvula interna, que es una estructura muy importante, no quiero ponerme muy técnico, pero una estructura muy importante para el pasaje de aire. Eso de la preservación, tengo un amigo que un día hablamos y hace una analogía muy buena, y él lo que contaba es que la rinoplastia de preservación es como tener un edificio con un techo a dos aguas, que se le dice, y sería sacar el piso debajo para que el techo caiga. O sea, que eso significa preservar el dorso, que es lo que está diciendo Facu. Es muy bueno. Excelente. Es excelente explicación. Escúchame, Facu, y contémosle un poquito a la gente el posoperatorio. ¿Duele la rinoplastia? No, a ver, por supuesto que el dolor es una experiencia muy subjetiva y cada paciente tiene distintos umbrales de dolor, pero digamos, comparándolo con otros procedimientos, en general la cirugía de nariz es una cirugía que no duele, ¿sí? Es una cirugía que no produce, sí, obviamente alguna molestia, un poco de edema tal vez, o de inflamación, algún hematoma puede también ocurrir, pero no es una cirugía que se caracterice por el dolor, ¿sí? Bien. Preguntas de paciente. ¿Hasta cuándo debe tener hematomas, doctor? Sí. En el caso de que surjan los hematomas, en general en la segunda o tercera semana esos hematomas se reabsorben. Bien, otra pregunta frecuente de los pacientes es la punta. Doctor, la punta, ¿la noto más ancha, la noto dura? ¿Qué significa eso? ¿Por qué la punta está más ancha y está más dura? Bueno, una de las modificaciones que ha habido en la cirugía de la nariz en los últimos años es la utilización de injertos de cartílago para mantener justamente la sustentación de las estructuras de la punta. Nosotros para lo que coloquialmente se llama parar la punta, que nosotros técnicamente le decimos rotarla, sacamos un pedacito de cartílago del tabique y eso lo convertimos en un poste que colocamos en la punta para sostener los otros cartílagos y que de esa manera la punta no caiga. Eso tiene como contraparte que uno se va a tocar la punta dura. O sea, si uno después de una cirugía de nariz se toca la punta dura, quiere decir que hay una estructura de sustentación que lo que está haciendo justamente es evitar que esa punta se caiga y de esa manera le da más durabilidad a los resultados. Así que tocarse la punta dura es algo normal. Bien, ¿y qué pasa esto que dijiste vos de sacar cartílago para la rotación? También los pacientes preguntan, ¿pero por qué a mi amiga le sacaron cartílago de la costilla? Era una amiga que yo tenía, que se operó hace muchos años y ahora le sacaron cartílago de la costilla. ¿Por qué a veces sacamos cartílago costal y no usamos cartílago propio de la nariz? Básicamente, es excelente la pregunta y primero decir que lo que vos estás diciendo, la obtención de cartílago costal es una cirugía que cada vez se hace más porque lo que ocurre es que muchas veces los pacientes no tienen suficiente cartílago en el tabique para realizar todos los injertos que necesitamos para modificar la estructura de esa nariz. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que ya han sido operados previamente de la nariz. Hacemos mucha cirugía de revisión, lo que se llama una rinoplastia secundaria o incluso terciaria o cuaternaria. Son pacientes que ya han tenido muchas cirugías y que ya no tienen cartílago propio en el tabique para poder hacer esto que hablábamos de la sustentación. Entonces, ya sea en esos casos o en los pacientes que vienen por primera vez que por cuestiones anatómicas tienen poco cartílago, hacemos una pequeña incisión de 2-3 centímetros a nivel del surco por abajo de la mama y ahí es donde obtenemos este cartílago costal que nos da un montón de material y que a nosotros nos deja súper tranquilos porque de esta manera podemos realizar todos los injertos que necesitamos. Bien, otro de los miedos o de las cosas que nos preguntan los pacientes es el tema de los tapones. Después de la rinoplastia, ¿me van a taponar toda la nariz? ¿Voy a poder respirar? ¿No voy a poder respirar? Contamos un poquitito cómo evolucionó un poco esto. Bueno, la tendencia actual y lo que nuestra elección hoy en día es no dejar tapones. La idea es que los pacientes antiguamente se dejaban muchos tapones porque, bueno, habían por ahí algunas cuestiones de sangrados y demás, o algunas cuestiones técnicas que no se hacían en el intraoperatorio. Hoy tratamos, te diría que en el 99% de los pacientes, de no dejar tapones. Simplemente utilizamos algunas otras técnicas para prevenir el sangrado y eso lo que permite es que el paciente tenga mayor confort en el posoperatorio. Así que te diría que hoy casi a nadie le dejamos tapones o intentamos no dejarlo. Obviamente que hay algunos casos excepcionales que lo requieren y si es necesario lo hacemos, pero tratamos de en ese sentido realizar una rápida recuperación de nuestros pacientes. Bien, y el otro punto importante, y creo que con esto medio como que vamos ya cerrando la comunicación, que creo que es bastante amplia. Igual siempre dejamos abierto nuestro canal de preguntas para poder seguir contestando, sobre todo para los que nos están viendo por YouTube. ¿Qué pasa con el edema?
el edema. ¿Cuánto dura el edema? En la nariz, a veces un poquito más que en el resto del cuerpo, pero nosotros siempre hablamos de que hay un periodo que lo llamamos periodo de edema, que es cuando los tejidos se inflaman. Por ejemplo, cuando uno se golpea, o sea, un golpe hace que la mano se edematice, o sea, que se llene de agua, y ese agua lo que intenta es como proteger un poco los tejidos. Bueno, cuando hacemos una cirugía, ese periodo de edema existe. El de la nariz, ¿cuánto dura? El periodo de edema posoperatorio depende mucho de la técnica que uno utilice. La tendencia actual, como hablamos previamente, es hacer una rinoplastia de preservación y en ese caso el edema posoperatorio suele ser menor. También nos apoyamos en la tecnología como la utilización del piezoeléctrico que nos permite hacer fracturas más precisas y de esta manera reducir la chance de hematoma o edema. No obstante, pueden ocurrir y en general son 2 a 3 semanas donde bueno, el paciente por ahí va a estar un poco inflamado, le vamos a dar medicación antiinflamatoria y todo lo necesario para que eso transcurra de la manera más cómoda y más rápida posible. Bien, ¿y cómo impacta? Esto es importante. ¿Cómo impacta emocionalmente una rinoplastia en un paciente? Que es lo más maravilloso que tiene esta cirugía. Creo que eso es lo más lindo que tiene nuestra especialidad, ¿no? Ver cómo uno puede de alguna manera transformar la vida de las personas con cosas que para nosotros tal vez son mínimas, porque es algo que forma parte de la rutina de nuestro trabajo, pero por eso me gusta hacer hincapié en que es muy importante escucharle al paciente y entender qué es lo que está buscando. Porque no solamente nos tenemos que focalizar en por ahí lo que nosotros tenemos técnicamente que hacer o nuestro objetivo estético, sino entender qué es lo que el paciente viene a buscar. Y cuando hay una comunión entre lo que el paciente busca y nosotros le damos ese resultado, bueno, la satisfacción es máxima y es lo más lindo de lo que hacemos. De esta profesión, totalmente. Bien, y por último, con esto cerramos, nuestro equipo, ¿sí? Muchas veces cuando hacemos rinoplastías, contábamos antes que hay un cirujano comandando y el otro ayudando. Bueno, en este caso, en las rinoplastías, los roles a veces se invierten porque Facu las opera tan lindas que muchas veces él es el cirujano capitán y yo soy su ayudante. Otras veces es distinto, así que nada. Bueno, creo que nada más. Con esto hemos tirado mucha información, hemos contado mucha información. Nada, Facu, agradecerte como siempre. Para mí es un lujo trabajar con vos y que te sumes a esto de comunicar, que realmente es muy lindo. Así que los dejo a todos y nos vemos en el próximo capítulo.